muchísimas gracias a todos. Doy paso a don Enrique Calderón, que va a ser el moderador de esta primera mesa redonda en la que se va a hablar de las redes para la promoción de la obra civil. Enrique, todo tuyo, adelante. Buenos días a todos. Vamos a dar aquí inicio a esta primera sesión técnica de nuestro foro de asociaciones. Hay muchas cosas que queremos lograr en este foro, muchas cosas que queremos permitir y compartir con todos los presentes. Como ha dicho Teresa, la sesión que nos ocupa incide sobre la protección del patrimonio de la obra civil y la orientamos a proporcionar a nuestras asociaciones miembros una oportunidad de poner en valor un patrimonio, el de la obra pública, que yo diría ha sido minimizado en su importancia por la propia Hispania Nostra. Porque Hispania Nostra y a su amparo nuestras asociaciones miembros poseen un nombre muy relevante en la protección y rehabilitación del patrimonio de la edificación, tarea que se asume quizás más propia de la labor de los arquitectos. Sin embargo, ello no ha excluido la intervención de nuestra asociación en otros ámbitos, de los cuales nuestro foro de este año es un claro ejemplo. Queremos constituirnos en una figura de referencia en el nodo principal de una red en la que nuestros socios se encuentren acomodo en ámbitos tales como el arte contemporáneo, el patrimonio natural, el patrimonio de y para los jóvenes y, por supuesto, el patrimonio de la obra pública. Queremos generar sinergias derivadas no solo de los objetivos propios de nuestras asociaciones miembro, sino igualmente de aquellos colectivos que desde sus ámbitos de competencia profesional hacen de la protección del patrimonio su razón de ser. Entre estos está el colectivo de los ingenieros de caminos, canales y puertos. Ellos han sido tradicionalmente sensibles a la conservación de elementos de nuestro patrimonio, tales como los faros, los puentes, los embalses, los ferrocarriles y todas sus instalaciones auxiliares, y no en menor medida canales, molinos, murallas y toda una serie de estructuras propias de su competencia profesional exclusiva o compartida con arquitectos, ingenieros militares, industriales, etcétera, amén de otros especialistas tradicionalmente involucrados en la protección del patrimonio natural y construido. Hispania Nostra ha apoyado la intervención del patrimonio de la obra pública tanto en nuestro país como en Europa a través de los premios que nosotros mismos otorgamos, apoyando el reconocimiento de las instituciones europeas de dicho patrimonio de la obra pública. Hispania Nostra ha premiado actuaciones tales como Madrid-Río en un claro intento de atraer la atención hacia el valor de las intervenciones que van más allá de la rehabilitación de la edificación y se adentran en los grandes espacios. Y mediamos ante las instituciones europeas en el mismo sentido. Recientemente, Europa Nostra ha reconocido y premiado el mérito de la rehabilitación de puentes ferroviarios y otras instalaciones ligadas al ferrocarril, así como de la transformación de un famoso arsenal naval en Holanda en un centro cultural. Entiendo que los planes de ADIF en España van correctamente en este mismo sentido. Tenemos que conseguir, con la ayuda de nuestras asociaciones y de los profesionales competentes, que Europa reconozca nuestras capacidades en la rehabilitación de la obra pública. Llevamos tiempo orientando nuestros esfuerzos a ampliar nuestra base social. La razón de ser de Hispania Nostra son sus socios, tanto individuales como colectivos. Nuestro trabajo tiene un fuerte componente de asesoramiento, pero también de trabajo colaborativo. Hemos mantenido y potenciado nuestra colaboración con aquellas asociaciones profesionales más sensibles a la protección del patrimonio y muy en concreto con los colegios profesionales de arquitectos e ingenieros de caminos. Como decía nuestra presidenta hace un momento, nuestro foro de este año incide sobre el concepto de redes y efectos sinérgicos sobre áreas de trabajo que nos son propias pero no exclusivas. De los 4 ámbitos seleccionados este año, a mí me ha correspondido ocuparme, probablemente por mi condición de ingeniero de caminos, de la sesión dedicada al patrimonio de la obra civil. Como el resto de las sesiones programadas, disponemos de 1 hora que repartiremos entre 3 ponencias de 15 minutos cada una, dejando otros 15 minutos al final por si alguien quiere alguna aclaración por parte de los ponentes. Confiamos en la competencia técnica de Teresa para que nada falle, pero no menos en nuestros ponentes para ajustarse a sus 15 minutos, así como en la concesión y brevedad de las preguntas de los posibles intervinientes. Empezamos, pues. En principio, hemos estructurado la sesión, las 3 ponencias de la sesión, de lo más general a lo particular.
Si todo funciona, el primer ponente es Arcadio Gil Puyol, ingeniero de caminos, licenciado en económicas, que se ha dedicado sobre todo profesionalmente al mundo inmobiliario. Actualmente es consejero delegado del ASBA, que se dedica a la promoción inmobiliaria comercial, tanto en España como en Portugal, en Colombia, que además es chairman del Board of Trustees del European Shopping Center Trust, que ha formado parte de jurados internacionales y nacionales en todo el mundo, que se ha ocupado de la regeneración urbana y de los premios, de los que él destaca, el Viva Awards, el Mapic Awards, los premios Serratosa y los premios de Simas Prima. Ha sido, hasta muy recientemente, presidente del Comité Técnico de Ciudades, Territorio y Cultura del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y ha impulsado desde allí la reivindicación del patrimonio de la obra pública, y en particular la celebración del primer foro del patrimonio de la obra pública, en el que Hispania Nostra tuvo una presencia muy relevante. El título de su presentación es El patrimonio de la obra pública en España hoy, en donde hablará de un contexto, de unas singularidades, de una problemática y en las necesidades de un plan nacional. Teresa, a ver si conectamos con Arcadio. Buenos días, gracias a Enrique por tu presentación, gracias a Hispania Nostra por la invitación. Para mí es un privilegio poder tener la oportunidad esta mañana de compartir con todos ustedes una serie de reflexiones alrededor del patrimonio de la obra pública en España. Bueno, el patrimonio de la obra pública tiene hoy todavía una consideración y protección limitada. Está valorada por la incidencia en la dimensión histórica y artística y no tanto en los valores funcionales, ¿no? Hay pocas obras declaradas BIC, cuando además la incidencia de la obra pública la ha tenido siempre en la construcción del territorio y del paisaje. Y atendiendo a lógicas tecnológicas y constructivas, tiene de por sí este patrimonio una variedad y una complejidad tipológica y funcional enormes, ¿no? La propiedad pública, entidades de orden estatal, autonómico, provincial, local y por supuesto instituciones. Hoy tenemos aquí ADIF, Puertos del Estado, en fin. Tenemos el Instituto de Patrimonio Cultural Español, claro, que es el organismo máximo en el reconocimiento oficial, pero después hay muchísimas instituciones que fomentan y que han ayudado a caracterizar el patrimonio de la obra pública, y aquí hay muchas de ellas, y entre otros, tú, Enrique, mencionabas, pues, por supuesto, el Colegio de Caminos, la Asociación y muchas otras, ¿no? La Fundación Juan Manuel Turriano. Nosotros hemos constituido un grupo de expertos de patrimonio de obra pública, intentando integrar académicos, investigadores e incluso empresas privadas para potenciar las singularidades de este patrimonio. Organizamos el 21 y 22 de octubre del año pasado el foro, que todavía tiene, tú lo mencionabas, Enrique, ¿no?, 4 áreas temáticas, y que recoge todavía en su página web la posibilidad de seguir acogiendo y albergando información sobre este patrimonio, ¿no? También el premio Fernández Casado, que el año pasado tuvimos oportunidad de conceder a la restauración de la muralla marítima de Cádiz, ¿no?, con 2 accessit, a Barcelona y a Coruña, ¿no?, premiando intervenciones de restauración, de puesta en valor y también de difusión, ¿no?, a la sociedad de este patrimonio, ¿no? ¿Cuáles son las singularidades? ¿Por qué decimos que este patrimonio es un patrimonio especial y diferente de los demás? Bueno, tiene una extensa cronología, desde la antigüedad hasta hoy, tiene una amplia variedad tipológica, desde, bueno, aquí hay algunos ejemplos, ¿no?, cargaderos de minerales, ¿no?, y por supuesto calzadas, edificación también, edificaciones públicas, ¿no?, y tiene y ha tenido una proyección internacional. A mí me gusta siempre mencionar esta exposición y el libro que a continuación se hizo sobre los 4 siglos de ingeniería española en ultramar, en donde la ingeniería civil tuvo un protagonismo verdaderamente especial, ¿no? Tiene una escala, este patrimonio territorial, y un impacto sobre el conjunto del territorio como no tiene ningún otro patrimonio, ¿no? Hay que entender la incidencia en esta construcción histórica a lo largo de los años de este patrimonio, ¿no?
ayudando a colocar y articular el resto de todos los otros patrimonios, ¿no? Y esa es una de las características más interesantes o diferenciales, la dimensión funcional. Es un patrimonio al servicio de una función determinada, ¿no? de una función de infraestructuras que debe permitir mantener el valor patrimonial con la conservación y el mantenimiento y la funcionalidad de estas obras, ¿no? Problemática hoy, bueno, claro, falta de protección, ¿no? Yo creo que eso lo reclamamos todos desde todos los patrimonios, pero desde luego en nuestro caso es una gran realidad, escasamente protegido e insuficientemente valorado, ¿no? Marco normativo, no hay un marco normativo hoy, ahora hablaremos a continuación de esto, para abarcar la complejidad de estos bienes, ¿no? Necesitamos categorizar, antes veíamos, pues, por ejemplo, las 4 en las que se articuló en los contenidos del foro, ¿no? Pero necesitamos una catalogación para poder darle consistencia legal, a la singularidad y a la normativización de estos bienes, ¿no? Tradicionalmente, ¿no? Este patrimonio ha seguido una interpretación monumental, ¿no? Olvidándose de estos aspectos funcionales, ¿no? Nosotros reclamamos, ¿no? El patrimonio de la modernidad. El patrimonio no es solo antigüedad, el patrimonio de la obra pública moderno, el del siglo XX, es también patrimonio, ¿no? Y por último, otra de las singularidades, pues esta pérdida irreversible, ¿no? A mí me gusta mencionar estos 2 casos de don Eduardo Torroja junto a, y precisamente la sede del Instituto del Patrimonio Cultural de España, que es el Puente de los 15 Ojos, tristemente desaparecido, terraplenado, ¿no? Terraplenado con las obras de reacondicionamiento cuando se construyó cuando se habilitó el Palacio de la Moncloa como sede de la presidencia del gobierno. Este puente está ahí, pero está 100% enterrado, en un terraplén inmenso para la ampliación del palacio. Y también el puente de la Universitaria, de la Nacional 6, ¿no? Que de Eduardo Torroja también, y que desgraciadamente está tabicado y rehabilitado sus espacios interiores como dependencias, ¿no? De las instalaciones deportivas que hay ahí al lado. Bueno, ¿por qué reclamamos un plan nacional propio para la obra pública? Bueno, pues realmente hoy está acogido, recogido y diluido, ¿no? en 2 planes, en el paisaje cultural y en el patrimonio industrial. Y nosotros, evidentemente, consideramos que necesitamos un plan que identifique correctamente, que valore el patrimonio de la obra pública y que incluso, bueno, que además, y por supuesto, de metodologías de actuación y prioridades para las distintas comunidades autónomas, que como sabemos tienen todas las competencias, ¿no? Claro, dentro del patrimonio industrial, como están ahora algunas obras de ingeniería civil, la selección es sesgada porque remiten a materiales, a modos de transporte, a cronologías que tienen más que ver con la revolución industrial o que incluso aspectos que quedan completamente perdidos dentro de esta catalogación, como son sobre todo pues, las lógicas funcionales y la dimensión social, ¿no? Y además hay que decir que, claro, nuestro patrimonio, el patrimonio de la obra pública, no tiene una finalidad industrial, es una finalidad muchísimo más amplia, ¿no? Para satisfacer expectativas económicas, políticas y sociales, ¿no? De un determinado momento. Y en este sentido queremos siempre recalcar el hecho de que esta protección del patrimonio de obra pública debe ser compatible con la funcionalidad, ¿no? Que todavía la gran mayoría de elementos necesitan tener. Y en este sentido habría que buscar, o se podría a través de este plan, buscar una figura de protección intermedia, quizás menos restrictiva que la de los BIC, porque que pueda garantizar el mantenimiento, la funcionalidad, las intervenciones, que la funcionalidad de la obra pública, la funcionalidad actual de la obra pública patrimonial, pueda tener, ¿no? Y por último, necesitamos un plan nacional porque la obra pública necesita unos criterios propios de valoración que no encajan con los que actualmente se están utilizando dentro del Plan Nacional de Paisaje
o industrial, ¿no? Como estos que aquí señalo en la diapositiva: importancia histórica, calidad científica, importancia social, singularidad, interés paisajístico, importantísimo, capacidad documental. Bueno, en definitiva, lo que yo quería transmitirles a ustedes esta mañana, y con esto termino, es que el patrimonio de la obra pública, propiedad y gestión en mano de instituciones, organismos y la administración pública, tiene unas características muy singulares, hemos visto algunas de ellas, plantea hoy una problemática muy particular y constatamos día a día pues, pérdidas irreversibles en este patrimonio, por lo que pensamos que necesitamos conseguir de la Administración y del Instituto del Patrimonio Cultural un plan nacional de la obra pública, un plan nacional propio, distinto del industrial y del paisaje, y que permita proteger compatibilizando la protección con la función, y que pueda establecer unos criterios de valoración propios. Enrique, me quedo a vuestra disposición para las preguntas después. Gracias. Muchas gracias, Arcadio. Yo de Arcadio me he quedado con tres cosas que evidentemente comparto al 100%, porque pensamos de manera muy semejante. La exigencia de un plan nacional. Esta es una iniciativa recurrente, y no solo desde el punto de vista de los ingenieros de caminos, sino desde el punto de vista de muchos otros técnicos que, tanto desde la ingeniería como desde las humanidades, la ecología, reivindican esta necesidad de un plan nacional. Luego hablo de funcionalidad. Para mí esto es un aspecto, una palabra clave. Creo que se abren muchísimas puertas, desde el lado de la funcionalidad se abren muchísimas puertas a la rehabilitación de la obra pública. Y una tercera cuestión, relativa a la valoración. Nosotros, estoy refiriendo en concreto a los ingenieros de caminos, tenemos quizás una visión un tanto sesgada en cuanto a la valoración, a la selección de proyectos, de actuaciones. Creo que una serie de criterios que nos permitan seleccionar o tomar decisiones en materia de puesta en valor de determinados proyectos de rehabilitación es esencial, por lo menos en la formación de muchos ingenieros, no solo de caminos, de muchos ingenieros. Creo que se ha puesto de manifiesto, esta situación se ha puesto de manifiesto muy recientemente, y quizás luego, hablando del faro de Ajo, quizás luego podemos, en el turno de preguntas, comentar un poco este tema. Bueno, pues el segundo de nuestros ponentes en la sesión dedicada a la obra pública es Carlos Dufort Andía. Carlos es ingeniero industrial, es diplomado en dirección estratégica de la empresa, experto en materia de transportes, en su haber muchos cursos de operaciones, de valoraciones inmobiliarias, de gestiones patrimoniales. Ingresó en Renfe, actualmente está en Adif, en 1981, en el área comercial, y en el 92 se incorpora al área de patrimonio y urbanismo, en donde ha ocupado diferentes cargos, y desde el año 2012 es el subdirector de gestión patrimonial. Su charla va a centrarse sobre el programa de vías verdes de Adif. Carlos, si estás ahí, Teresa. Sí. Bueno, es en general lo que hemos denominado la responsabilidad social y sostenibilidad en el patrimonio de Adif. Adif, que sobre todo desde el año 84, que era Renfe en aquel momento, se produce el cierre de numerosas líneas de ferrocarril debido a su bajo uso, y en ese momento se produce, digamos, el abandono de miles de kilómetros a lo largo de toda la geografía española. A raíz de eso se empieza a pensar en crear un tejido de caminos naturales en España que apenas existía por aquel momento, y se piensa en hacer el programa de vías verdes, aprovechando esos antiguos trazados, dado que además los trazados ferroviarios
tienen muy poca pendiente, pues digamos son ideales para circular en bicicleta, caminar y son muy accesibles. Entonces se empieza a realizar, ya por aquel entonces, unos años después, y se piensa en el programa de vías verdes. Desde entonces se ha desarrollado, a ver, no sé cómo lo estáis viendo, tengo aquí un problemilla que yo no sale, se me ha ido la pantalla. Bueno, lo seguís viendo, ¿no? Carlos, por ahora lo que vemos es el programa de PowerPoint. Si quieres compartir Sí. pantalla, tienes que pulsar en el botón donde tienes el ratón, precisamente. No, si es que, a ver, espera un momentito. Que se me ha descolocado, yo creo. ¿Tienes algún problema para reproducir las diapositivas? Ahora. Ahora sí, perfecto. Lo veis ahora, ¿no? ¿Lo estáis Sí, viendo? Sí. Bueno, surge el programa de vías verdes, que a través del programa de vías verdes, y esto viene de origen, como para qué se pensó, era para crear, bueno, primero el retorno a la sociedad de las vías cerradas, o de incluso hay una línea, o varias líneas en España, que se empezaron a construir y nunca se pusieron en marcha, y en alguna de ellas se hicieron estaciones y la línea prácticamente completa, pero nunca llegó a circular ningún tren. Entonces, todo eso, que estuvo en el Ministerio durante muchos años, se le traspasó a Adif. Entonces, Adif, con todo ese territorio, digamos, todos esos antiguos trazados, colabora como un agente facilitador para que se desarrollen esas políticas. Adif no invierte en vías verdes, no es su cometido, sino que lo hacen otras administraciones. Adif colabora poniendo a disposición todo ese patrimonio para que se hagan esas actividades. Entonces, mediante esas actividades que se ha ido consiguiendo, entre otras cosas, generar empleo, tanto durante la construcción de esas vías verdes, esa adaptación de las antiguas líneas ferroviarias a convertirlas en vías verdes, como posteriormente mediante algunas implantaciones de negocios que se han realizado a lo largo de las vías verdes, como alquiler de bicicletas, cafeterías, hostales, etc. Por otro lado, ¿qué ha permitido el programa de vías verdes? Dejar actividad en donde, en algunas líneas que se habían cerrado, lo que ha permitido que acceder a programas para mantener las edificaciones de las antiguas estaciones que existían en esas líneas. Evidentemente, no se ha podido hacer en todas las líneas que se cerraron, que son miles de kilómetros, ahora lo veremos, pero ya se han cerrado acuerdos sobre 1.700 kilómetros a lo largo de España. Ahora mismo, en lo que decía, hay 123, bueno, ya son 124 y 1.682, ahora superan los 1.700 kilómetros. Se ha firmado una muy recientemente o está a punto de firmarse. Entonces, las obras de adecuación, que normalmente las realiza el Ministerio de Agricultura y en algunos casos alguna comunidad autónoma, el coste medio que nos están dando, para que os hagáis una idea, es de 42.000 euros por kilómetro. Lo que cuesta adaptar una antigua vía ferroviaria a hacer una vía verde. Las hay más caras, más baratas, os podéis imaginar, según las circunstancias de cada trazado. Y lo que es la conservación está alrededor de unos 1.680 euros por kilómetro y año. Lo que es el mantenimiento, hacer un mantenimiento mínimo para que esté operativa la vía verde. Entonces, ¿cómo está estructurado ahora mismo lo de las vías verdes? Bueno, aquí vemos algunos ejemplos de transformaciones, cómo ha ido cambiando de estar una vía prácticamente abandonada a la vía verde. Igual que algunos ejemplos de lo que decía antes de los negocios que se han ido montando alrededor de las vías verdes y que generan actividad en sitios que ahora está muy de moda hablar de la España vaciada, en
esperemos que de verdad haya fondos para generar actividad en estos sitios. Aquí hay algunos ejemplos que se han ido creando, pues albergues, mesones, aulas de cultura, de oficios, que han creado empleo en general. Igualmente, ¿qué ha pasado? Se han recuperado infraestructuras. Hacia las vías verdes, cuando las vías de ferrocarril en su trazado tenían puentes, túneles, etcétera, aparte de las estaciones. Entonces, estas actuaciones para convertirlo en vía verde, ¿qué ha permitido? Pues recuperar eso, puentes que estaban en mal estado, estaban completamente en desuso, se han transformado en pasarelas, digamos, peatonales y para bicicletas de esa vía verde. Y se ha recuperado lo que es la infraestructura. Con las estaciones ha pasado lo mismo. En el ejemplo que se ve abajo, que es en la vía verde de la Sierra, la antigua estación de Olvera, porque estaba en muy mal estado ya, pues se ha convertido en un hotel y restaurante. Lo que ha permitido arreglar toda la estación. Bueno, así hay muchos ejemplos. Entonces, ¿quiénes participan para llegar a hacer una vía verde? Antes he dicho que Adif es un facilitador, no es un agente inversor en este tema. Adif facilita su patrimonio. Entonces, ahora mismo hay 4.575 kilómetros de líneas cerradas o de construcción abandonada que llamamos, esas que nunca se pusieron en marcha, a lo largo de toda España. Se han conseguido firmar acuerdos y realizar en torno a 1.700 kilómetros, era la cifra que decían. O sea que queda todavía mucho por hacer. Evidentemente no todos los antiguos trazados tienen un interés ni de infraestructura, ni cultural, ni a lo mejor ni paisajístico, ¿no? Pero sí bastantes de ellos. O sea que hay mucho por hacer todavía. Adif es el facilitador de ese patrimonio. La Fundación de Ferrocarriles Españoles, en la que participa Adif, evidentemente, el 50%, es el que participa en coordinar todo ese programa de vías verdes y se encarga de su difusión y realiza también los proyectos para que luego se realicen las obras de transformación en vías verdes. Tiene una página que se llama viasverdes.es que recoge toda la información de las vías verdes actuales. Ese programa de vías verdes se integra a su vez en el programa de caminos naturales que tiene el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que es el agente inversor fundamental de este programa, es este ministerio. ¿Por qué? Porque es el que en sus presupuestos reserva una serie de partidas para la construcción de vías verdes. Entonces, el ministerio interviene cuando otra administración pública, una diputación, una comunidad autónoma, algún consorcio que formen ayuntamientos, tienen la idea de hacer una vía verde en su territorio, se ponen de acuerdo con Adif, porque lo que exige el ministerio es que esa administración pública, o ese consorcio, disponga de los terrenos. Esto pasa como con todas las ayudas, ¿no? Primero ten el bien y luego te ayudo. Bueno, pues Adif lo que hace es facilitar los terrenos a esta administración. Esta administración se dirige al Ministerio de Agricultura. Hay veces que ya he dicho que interviene la comunidad autónoma directamente con sus fondos. Y el ministerio lo incluye en su línea de proyectos. Y paga la obra. Y el ministerio paga la obra. Ahora bien, paga la obra y lo que es el mantenimiento de la vía verde queda a cargo del, entre comillas, del ente promotor. O sea, de la administración pública, local, provincial, autonómica, que ha promovido esa vía verde. ¿Qué es lo único que tienen que hacer? Decir que muchas vías verdes se han realizado por parte de 4 o 5 ayuntamientos pequeños que querían hacer algo en su territorio y lo han conseguido. El problema viene muchas veces después. ¿Por qué? Porque esos 4 o 5 ayuntamientos, a pesar de que el coste tampoco es disparatado, que no lo hemos visto antes, ya empiezan a no atender ese mantenimiento de vía verde. Lo que lleva
a que se va abandonando la vía verde, se empieza a hacer impracticable y al final tiene muchos problemas. De hecho, yo creo que las únicas vías verdes que están mejor mantenidas y más practicables para todo el mundo son aquellas que tienen las comunidades autónomas o las diputaciones provinciales. En algunos casos, algún consorcio que cuenta con la ayuda de la comunidad autónoma correspondiente. En cuanto son ayuntamientos concretos, es muy difícil que luego prosigan con el mantenimiento. Entonces, ese es uno de los problemas que presenta las vías verdes. Además, digamos, yo creo que las diputaciones provinciales, que son las encargadas de, digamos, la red local de carreteras y todas estas cosas, hombre, el tema este de las vías verdes sería plenamente de ellos, ¿no? Lo que es el mantenimiento de lo que son las vías verdes. Bueno, aquí está el resumen, que lo hemos comentado antes. Señalar simplemente que quedan 2.894 kilómetros todavía de líneas cerradas y no adaptadas a vías verdes por toda España. Sabe que el Ministerio de Agricultura está haciendo bastante inversión en los últimos años y ha definido unas redes de vías verdes que son las que está ejecutando, ¿no? Otro tema dentro del patrimonio, no solo de inmobiliario, sino mobiliario y el patrimonio industrial, que ha hecho Adif, Renfe anteriormente, con todo ese material excedentario y mucho material que salía de esas líneas cerradas, que tenían señales, antiguas mesas de enclavamiento, pues lo cede para museos y para administraciones públicas también, administraciones locales. Aparte del Museo de Delicias o el Museo de Vilanova, que son de la Fundación y que Adif ayuda a mantener, a través de la Fundación de Ferrocarriles Españoles, con la que tiene un acuerdo, un convenio, Adif, se realiza la cesión de piezas, de máquinas, de antiguas máquinas, de todo tipo de material ferroviario antiguo a la Fundación y la Fundación se encarga también, tiene la posibilidad de cederlo a otras entidades. De hecho, por eso todos habréis visto alguna vez alguna máquina que está en medio de una plaza, de un pueblo, de una población, pues ese material habrá sido cedido por la Fundación a ese ayuntamiento. Por otro lado, en Adif se realiza el arrendamiento de inmuebles para usos sociales, culturales y dotacionales que se hacen siempre o normalmente a las administraciones locales. Entonces, ¿esto qué permite? Os he dicho que Adif no es un agente inversor en todo esto, sino facilitador. Pero además, Adif no tendría medios suficientes nunca para realizar estas actuaciones. Además, no es su misión, ¿no? La misión que tiene encomendada por los españoles. Entonces, ¿esto qué permite? Recuperar inmuebles por toda España. Lo que sí facilitamos es poniendo rentas hasta simbólicas, bajísimas, anuales y tal, porque de forma gratuita no se puede ceder, porque luego lo que hay que tener en cuenta es que todas estas actividades y de rehabilitación lo que tienen que hacer es, antes lo ponía, es responsabilidad social y sostenibilidad, se tiene que sostener en el tiempo. Entonces, normalmente se monta alguna actividad que genera ingresos, con lo cual no puede ser objeto de cesión gratuita. Pero sí permite recuperar bastantes activos, como se puede ver. Entonces hay de todo tipo. Y luego señalas, finalmente, porque me estoy pasando de tiempo, creo, bueno, estos son más ejemplos. Hace unos años Adif desarrolló un programa que se llama Activos para el Desarrollo, que es un poco ligado también a lo anterior, al tema de activos sociales y tal, solo que aquí ya no solo para temas sociales, sino para temas, actividades económicas. Entonces, hay una página web que es activosparaldesarrollo.es, donde se puede ver la oferta que hay de diferentes inmuebles repartidos por toda España para que el que quiera pueda pedirlos para montar una actividad. Una actividad de tipo social o de tipo económico. Se han realizado ya algunos arrendamientos de este tipo, que aquí hay algunos ejemplos. Bueno, uno es en la estación de Mérida, era un antiguo dormitorio de agentes que estaba allí metido en la estación y se ha convertido en un hostel que ha generado, me parece, son 23 puestos de trabajo, entre otras cosas.
la antigua estación de Cretas, que estaba prácticamente abandonada, que está en Teruel, que se ha convertido en un centro turístico y de interpretación de la Vía Verde. Pero la Vía Verde es lo que decía antes, generan también actividad. O, por ejemplo, este es un caso muy llamativo. Esto es en Valladolid, esto es la antigua Casa de la Guada de Valladolid, que se ha convertido en un restaurante que, la verdad, con bastante éxito. O sea, mirad cómo estaba el edificio, que es muy llamativo. ¿Le puede interesar a alguien? Pues sí, pues por la localización, por conservar, aunque sean los muros, y volverlos a su estado original, manejando la piedra y tal. Y hay gente que, ahí alguien vio la oportunidad de montar un negocio y está funcionando. Entonces, yo sí os digo que, vamos, entréis en la página activosparaeldesarrollo.es, porque hay ahí de todo tipo. Hay grandes estaciones, medianas, pequeñas y en varias localizaciones. Yo lo que digo, vamos a ver, no todo es posible de realizar. Hay antiguas estaciones que están en sitios muy bonitos, pero que es muy complicado, le faltan infraestructuras. Le faltan infraestructuras de todo tipo, de electricidad, de agua, de saneamiento, de todo. Y es complejo realizarlo. Yo creo que tampoco se trata de recuperar un patrimonio para convertirlo en una estatua allí sin más, y que pasados unos años vuelva a su estado de deterioro. Porque nadie... Tienes que ir terminando. Sí, sí. Bueno, y con esto termino. Ya insistir en que Adif es un agente facilitador en todo esto, que la parte inversora le corresponde a otras administraciones públicas, a otros ministerios, a administraciones locales, comunidades autónomas, etc. Digamos que Adif siempre colabora con todas estas administraciones, incluso con particulares, para hacer todas estas recuperaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. A mí personalmente el tema de las vías verdes pues me resulta particularmente querido. Primero porque profesionalmente estuve involucrado cuando se inició esto en el Ministerio de Medio Ambiente, y después como ciclista. Me he recorrido varias vías verdes en mis tiempos de ciclista por Burgos, por Segovia, por La Rioja, por Navarra, y comprendo el interés que puede tener esto para asociaciones locales, para municipios que tienen en su patrimonio un de vía verde y que pueden rehabilitar instalaciones, como tú has cedido, o como tú has mencionado en esta segunda parte del programa, dedicadas a restaurantes, a centros de interpretación. Yo creo que esto es un tema interesantísimo que quizás luego podemos volver a abordar en el coloquio, en el pequeño coloquio. La última de las presentaciones corre a cargo de José Fernández Álvarez, que también es ingeniero de caminos y que es consejero delegado de la empresa Fernández Molina Obras y Servicios. Esta empresa se dedica a proyectos de alta tecnología, son muy concretos, proyectos de alta tecnología para adaptación de edificios, de estructuras antiguas para usos modernos. Es la incorporación del patrimonio existente construido a usos más recientes, más útiles. Ellos se han especializado, pues yo que sé, en estacionamientos mecanizados en el interior de edificios, en eficiencia energética, en sostenibilidad ambiental en general. Son mucho más concretos que lo que hemos oído de Arcadio, si se quiere, y incluso de Carlos, y por eso creo que resultaría interesante como contraposición a las dos charlas anteriores. José va a hablar de incorporaciones tecnológicas en la rehabilitación de los edificios. José. Pues muchas gracias, Enrique. Gracias, Hispania Nostra, por convocarnos y permitirnos participar en este foro de asociaciones. Y gracias a todos los que estéis conectados, porque estéis escuchándonos, espero unas cosas que os puedan resultar de interés y que en cualquier caso, cualquier duda, luego nos preguntéis al finalizar nuestra intervención. Decía, bueno, he escuchado la ponencia de Carlos y, bueno, me ponen los dientes largos y yo ya tengo de página de cabecera esto de Activos para el Desarrollo, porque la verdad es que es una posibilidad, se abren unas posibilidades tremendas de efectivamente recuperar patrimonio en donde prácticamente está abandonado y ahora veréis, con cierto grado de tecnificación. Yo quizá soy el ingeniero de caminos un poco dedicado siempre al ámbito de la edificación, no tanto a la obra civil. Como decía Enrique, pues lidero un grupo empresarial que es Fernández Molina, Obras y Servicios, y os cuento un poco en el ámbito de actuación tenemos diferentes empresas que tienen diferentes tipos de actividad. Fernández Molina es la matriz, que es una empresa familiar,
Yo soy de segunda generación y la tercera ya se ha incorporado con nosotros en la empresa. Es una especialista muy en rehabilitación de edificios y en actuaciones muy singulares en el patrimonio. Tenemos también gran experiencia en restauración de monumentos. De hecho, hemos sido empresa de conservación 15 años de monumentos del Ayuntamiento de Madrid. Y también pues, estamos dotados de una oficina técnica que desarrolla pues, todas estas soluciones y proyectos que ejecutamos y damos un servicio al cliente. Como decía, tiene más de 50 años de antigüedad y constituyó en el año 2010, una empresa en ERES que es muy especialista en sistemas energéticos sostenibles y que se vinculó desde el principio pues, con empresas de Centro Europa muy avanzadas tecnológicamente y con muchísimo conocimiento pues, de temas de renovables y en temas particularmente de geotermia y recuperación de energías sostenibles. En este sentido, pues, hemos desarrollado pues, desde que prácticamente en el año 2008 empiezan los primeros avances en energía geotérmica aquí en España, en Madrid, a partir de la Dirección General de Industria, pues se desarrolla o se motiva mucho el desarrollo de este tipo de energía. Pues hemos intentado colaborar en lo posible con la Dirección General y la Fundación de la Energía en direccionar esto y en bueno, pues avanzar tecnológicamente incorporando lo que os decía. Yo creo que en Europa, a pesar de que tienen condiciones peores, están más desarrollados o más vinculados en este aspecto. Y bueno, pues tenemos socios tecnológicos, digo, de muy renombrado prestigio, tanto en Austria como en Suiza. Finalmente, sí hay SMS, tanto sí es una empresa de sistemas inteligentes de aparcamiento en la que participamos muy activamente y que, como decía Enrique, se ha dedicado desde el principio, de hecho, pues fuimos el primer aparcamiento robotizado que se hizo en Madrid, a incorporar pues, plazas de aparcamiento en entornos urbanos complicados y con dificultades, efectivamente, de desarrollar sistemas tradicionales. Estos son sistemas mecánicos que también, una vez más, nos hemos vinculado pues, con empresas alemanas que tenían muchísimo desarrollo en este ámbito y que finalmente también hemos desarrollado nuestra propia tecnología aplicando a los contextos que tenemos. SMS es la empresa que mantiene todos estos sistemas y es líder en el mercado con más de 3.500 plazas conservando el aparcamiento. Por centrar un poco el tiro, para explicaros qué hacemos, traigo un poco a colación nuestro edificio, que es la sede corporativa en la que nos encontramos aquí en Madrid y que es un poco ejemplo de la actuación de cada una de estas empresas en este ámbito y cómo desarrollamos nuestra labor. Por un lado veis fotos de un edificio existente, es una rehabilitación de un edificio de finales de los años 80, un edificio especialmente antiguo ni mucho menos, pero muy, muy ineficiente. Un edificio que tenía en todas las orientaciones de fachada pues la misma composición, con una carpintería de aluminio, tenían pues muy poca capacidad de aislamiento y muy poca protección o incorporación de energías del entorno. Y lo que hicimos a través pues, de la consultoría o el proyecto que desarrollamos pues, fue estudiar y modelizar el edificio energéticamente para dotarlo en cada una de sus orientaciones de una tipología de fachada que fuera más adecuada. Os fijáis que en la fachada sur pues, tiene un textil tensado que permite la protección solar del sol del sur. En la fachada sureste aparece un sistema de lamas motorizadas que se regulan dependiendo de la hora del día e incorporan o nos protegen de la luz solar, y una fachada norte que no tiene ninguna necesidad de protección solar, pues está simplemente con las propias carpinterías. A su vez, una vez que este edificio, pues intentamos minimizar ese consumo energético, reduciéndolo en prácticamente un 87% respecto al consumo del edificio original, lo dotamos o lo incorporamos energéticamente, mejorando el consumo energético de energía primaria en un 75% del consumo eléctrico, a través de un sistema de geotermia y que estaba proporcionado por un aparcamiento que además construimos. El edificio originalmente no tenía dotación de aparcamiento y se situaba al final de una rampa unos vehículos en superficie, y lo que hicimos fue, pues, a través pues, de la empresa esa que os comentaba, Sistemas Inteligentes de Apartamento, dotar de un sistema muy, muy sencillo, que veis que es simplemente unas plataformas que se esconden en el terreno,
aumentamos pues, más de 3 veces la capacidad de aparcamiento y, por supuesto, reducimos muchísimo el impacto visual de este aparcamiento. La dotación total son 14 plazas de aparcamiento. ¿Dónde lo hacemos? Cuando comentaba Carlos y veíamos fotos de los edificios donde actúa, pues me venía a la mente precisamente el edificio que os presentaba aquí. Este es un teatro en un entorno urbano que muchos conoceréis aquí en Madrid, cerca de Pacífico, donde se sitúa la Junta Municipal de Retiro, y la nave donde actuamos, esta nave que veis aquí, es una nave que era una antigua nave abandonada, donde era la maestranza de artillería, donde se almacenaban piezas de artillería pequeñas en un almacén y que tenía una protección patrimonial de la envolvente. Cubiertas y fachadas, en principio eran no tocables, estaban protegidas y desarrollamos un proyecto en colaboración con Rafael de la Hoz para dar un nuevo uso a este espacio, convirtiéndolo en un teatro, pero con unas dotaciones, además, que me gustaría que tuvierais oportunidad de conocer, porque son muy avanzadas a nivel, a escala, pues comparables a la del Teatro Real de Madrid. Un foso escénico muy importante. Pero quisimos aprovechar la oportunidad de ordenar este proyecto para incluso pues, mejorar muchísimo sus condiciones de confort y aprovechar la tecnología que conocemos, incorporando una serie de elementos para climatizarlo adecuadamente y ventilarlo adecuadamente. Veis que el edificio pues, se mantuvo, como veis, toda la estructura apeada, los pilares y todas las cerchas de cubierta, porque se construyó un vaso nuevo, una pantalla de pilotes perimetral de hormigón, y se vació y se hizo una estructura de hormigón ex novo. Aprovechamos la ejecución de esta estructura para organizar un sistema de climatización del edificio singular que os comento. Por un lado, toda la climatización del edificio es por geotermia, que mezcla... antes que nada, comentaros que estos sistemas prácticamente disminuyeron pues, más de un 70% un consumo con un sistema habitual de un sistema de aire o de climatización por aire habitual de bomba de calor. Os decía, la tecnología que incorporamos aquí pues, fue la producción es geotérmica a través de aprovechar las propias cimentaciones, esa pantalla de pilotes que hicimos para hacer el vaciado y la propia luz de cimentación, incorporando dentro del armado esos circuitos, un circuito de agua que se incorpora previo al hormigonado, se hormigona el pilote con esto y permite una parte de intercambio. Y por otro lado, unos intercambiadores verticales, que son una serie de tubos hincados en el terreno a unas sondas de unos 150 metros de profundidad, teniendo en cuenta que forman parte del sistema de intercambio geotérmico conectado a la bomba de calor y que proporciona el agua a la temperatura necesaria para circular por los circuitos dentro del edificio. Por otro lado, como os decía, aprovechamos también el propio nueva estructura nuevo de hormigón para incorporar dentro de la estructura esos circuitos que vemos aquí un poco en grande, previo al armado, previo al hormigonado, y utilizar la propia estructura, las losas de hormigón, como elemento radiante que permite la refrigeración y calefacción del propio edificio. Al circular por esos circuitos agua fría o caliente, dependiendo de la época del año, permite que el propio hormigón difunda por radiación la energía necesaria para climatizar el edificio. Eso mejora muchísimo las condiciones de confort, porque veréis luego al final de la operación que son espacios además de mucha altura y, como hacéis, generalmente los sistemas de aire estratifican mucho el aire en las cubiertas y crea un disconfort importante Te quedan 2 minutos, que estamos un poco cortos de tiempo. 2 minutos. Perfectamente. Además, y sabiendo que un teatro como estos tiene necesidades de ventilación importante, aprovechamos, antes de hacer la losa de cimentación sobre la que apoya toda la estructura del edificio, a meter esa red de conductos, que son cerca de 3.000 metros lineales de tubería, que permiten que al circular el aire que entra desde el exterior por el terreno, cede o capta calor y permite que el aire, al llegar a la climatizadora, no necesite un aporte energético. En invierno lo que hace es calentar el aire al circularlo por el interior del terreno y en verano lo enfría. Aire caliente, enfría. Y las necesidades energéticas de incorporar aire primario dentro del edificio disminuyen muchísimo porque ya no tienes ni que calentar ni que enfriar. Finalmente, el resultado final, que veis que el compromiso era el mantenimiento de la envolvente, cubiertas y fachadas,
Lo único que, como veis, alterado es el foso escénico, donde aparece ese grano en los dos últimos dientes de sierra, y os dais cuenta que no existen conductos por los espacios diáfanos y el sistema de hidratación queda escondido perfectamente en esas losas de hormigón que veis en este caso. A vuestra disposición por si os genera alguna duda y, como digo, agradeceros a todos el interés. Muchísimas gracias, José.